Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a analizar el OnePlus 2, el supuesto flagship killer de este año según OnePlus, y del que si quieres saber si esto es realmente así, ya sabes lo que tienes que hacer. Quédate en AndroTube. El OnePlus 2 ha querido dar un salto de calidad en prácticamente todos los apartados del dispositivo con respecto a la versión anterior, y eso lo vamos a notar nada más cogerlo. Vamos a tener unos materiales de muy buena calidad, tanto el marco, que en este caso sería metálico, como en la tapa trasera, que aun siendo de plástico contará con este tacto rugoso que ya veíamos en la versión anterior, aunque quizás un poquito más pronunciado, que ayudará bastante para sujetarlo y sobre todo nos dejará una buena sensación en la mano. En cuanto a la distribución exterior, vamos a encontrarnos en el lateral derecho los controles de subir y bajar volumen y el botón de power. Para el lateral izquierdo vamos a tener un nuevo botón con el que vamos a tener 3 posiciones para controlar un poquito las notificaciones. Para la parte superior vamos a tener una única entrada para el jack de 3.5 y un micrófono de cancelación de ruido. En cuanto a la parte inferior vamos a tener un micrófono a la izquierda, un altavoz a la derecha y la entrada micro USB, que como todos sabréis ya es de tipo C, con lo que vamos a poder enchufar el cable de cualquier posición, ya sea de un lado o de otro, sin ningún tipo de problema. Si ojeamos el frontal vamos a toparnos con una pantalla de 5,5 pulgadas, cámara delantera, sensor de proximidad y LED de notificaciones. Si revisamos la parte de abajo vamos a tener los 3 botones capacitivos, que el del centro actuaría también como sensor de huellas. Si ya viste el unboxing sabrás que este botón nos sorprendió bastante porque pensábamos que era un botón físico y simplemente es una muesca que entra un poquito en el dispositivo que hará la función tanto de home como de sensor. En cuanto al sensor, pues en un principio me pareció increíble, funciona en todas las posiciones, da igual cómo coloques el dedo, algo bastante cómodo, pero sí que es verdad que en momentos puntuales le ha costado reaccionar, y esto yo se lo achaco más al botón capacitivo que lo que sería el sensor, ya que en algunas ocasiones mientras usaba el teléfono he intentado regresar a home y no sé si será porque necesita un mínimo de presión y yo todavía no estoy acostumbrado, pero a veces no respondía a la primera, cosa que con el botón de retroceso y la multitarea no me ha pasado. Dicho esto, quiero decir que el botón ha funcionado muy bien casi siempre, simplemente en momentos puntuales ha fallado, pero realmente el desbloqueo con la huella dactilar es instantáneo, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y esto es algo que se agradece mucho. En cuanto a la parte trasera vamos a tener la cámara con sensor de 13 megapíxeles, el doble flash LED y además vamos a contar con un enfoque láser, con lo que vamos a conseguir que en condiciones de baja luminosidad el enfoque sea lo más rápido posible. Si repasamos sus medidas vamos a ver que estamos delante de un terminal bastante grande, concretamente vamos a tener 151,8 milímetros de alto por 74,9 milímetros de ancho por 9,85 milímetros de grosor, todo ello acompañado por 175 gramos de peso. Os estaría mintiendo si os dijese que se siente un dispositivo ligero, pero sí que es cierto que con la curvatura que tiene la tapa trasera se adapta muy bien a la mano y cuando lo llevas usando un par de días te acabas acostumbrando tanto al tamaño como al peso. En resumen, podemos decir que el diseño del OnePlus 2 es notable y a nivel particular tengo que decir que me ha gustado bastante, aunque con esas medidas yo creo que ya se encuentran dispositivos bastante más ligeros y más finos en el mercado, por lo que aquí me voy a dividir un poquito, ya que los materiales y el diseño me han gustado, pero quizás peca un poco en cuanto al tema de grosor y peso. Para terminar con el apartado exterior, deciros que la tapa trasera la podremos retirar para poder intercambiarla, además de que ahí tendremos el acceso a la doble ranura para las tarjetas nano SIM. Ahora vamos a pasar a hablar de la pantalla y del audio y vamos a comenzar por la pantalla. Aquí vamos a encontrarnos con un panel LCD de 5,5 pulgadas con resolución Full HD 1080 x 1920, no vamos a tener resolución 2K y vamos a tener también protección Gorilla Glass. Una vez que hemos visto los datos técnicos más o menos, voy a comentaros un poco lo que sería mi experiencia de uso durante varios días, y aunque tengo que decir que los colores son probablemente de los más naturales que he visto en un smartphone, vamos a contar con un par de pegas que para mí son bastante importantes. La primera sería la del brillo, y este es un apartado que me ha sorprendido porque he leído que OnePlus presumía de tener una pantalla con 600 nits de brillo. Sinceramente yo no sé si esto es mucho o poco, solo sé que con mi Nexus a la mitad del brillo activado tiene más que el OnePlus 2 al máximo, así que en este apartado no puedo destacar el buen comportamiento de la pantalla. Otro apartado que me ha mosqueado ha sido el tema del color blanco,
Lo cierto es que, como ya he dicho, los colores se van a ver muy naturales, pero parece que esto le puede afectar un poco al color blanco, haciendo que este se vea con un tono amarillo bastante marcado. Quizás si no lo pones al lado de otros dispositivos con los que puedas comparar no se note demasiado, pero en el momento que pones un dispositivo al lado que tenga una pantalla más o menos decente, vas a notar que la otra pantalla es muy blanca y que la tuya se ve muy amarilla. Tampoco quiero hacer sangre con esto de la pantalla porque realmente en el uso diario no hay demasiado problema, de hecho es una pantalla podemos decir más o menos buena, pero desde luego como Flagship Killer no está a la altura de los dispositivos de gama alta de este año. En cuanto al audio, aquí sí que me tengo que quitar el sombrero porque aun siendo un solo altavoz vamos a tener un sonido bastante nítido y fuerte, algo que sinceramente me ha sorprendido. Así que lo mejor que puedo hacer es dejaros con un vídeo para que lo juzguéis por vosotros mismos, tanto la pantalla como el sonido. Así que dentro vídeo. Up with Russia. That doesn't sound very friendly. We'll leave you to get acquainted. Así que dejando la parte visual a un lado, ahora toca hablar del rendimiento y antes de comentar qué tal se ha comportado, vamos a dar un repaso a lo que sería el hardware. Vamos a tener un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 810, que va a ser la segunda generación, va a ser una segunda versión de este 810, con 8 núcleos y que trabajará a 64 bits. Le acompañarán también 4 GB de memoria RAM más la Adreno 430 como GPU y en este caso nosotros contamos con la versión de 64 GB de almacenamiento, de los cuales nos quedarán 54 para el usuario. En este apartado quiero ser lo más objetivo posible porque creo que los problemillas que he tenido de vez en cuando con el rendimiento, ya os digo que en algunas ocasiones puntuales, tienen más que ver con la optimización del software que con el hardware. Así que aquí simplemente voy a decir que, como es lógico, vamos a poder correr todos los juegos sin ningún tipo de problema, con la calidad gráfica al máximo, que los 4 GB de memoria RAM que trae nos van a ofrecer una multitarea muy fluida y que nos permitirá pasar entre los juegos pesados sin demasiado esfuerzo. Pero tengo que añadir que el problema del calentamiento, aun siendo la segunda versión de este procesador, sigue patente y que a los 10 o 15 minutos de haber estado jugando empiezas a notar el calor a través del marco, ya que al ser metálico hará que lo sintamos más que la tapa trasera, que siendo de plástico pues aislará mejor. Aunque no sea alarmante, tengo que decir que en algunas ocasiones puntuales he tenido la ocasión de oler un poquito a quemado, algo que realmente me ha sorprendido, pero que no es nada que ya no haya vivido con teléfonos como el Z2 o el M9. En cuanto a la batería, no vamos a tener malos resultados, pero se esperaba algo más de 3300 mAh en una resolución de pantalla de 1080. Si utilizamos el dispositivo de manera normal y no le apretamos demasiado a los juegos y a la grabación de vídeo, que es lo que más suele consumir, llegaremos al final del día sin ningún tipo de problema. Eso sí, por la noche sí o sí nos tocará cargarlo, porque si no al día siguiente no tendremos batería ni para llegar al mediodía. Así que en este apartado, en el de rendimiento, la batería y todo esto, simplemente pues estamos delante de un tope de gama, pero que yo creo que le hace falta mucha optimización para poder utilizar todos los recursos que tiene al 100%. Si revisamos la conectividad, vamos a descubrir que teniendo las cosas que más se suelen utilizar, como el Wi-Fi, el 4G, el Bluetooth 4.1 o el GPS, que en esta ocasión viene con GLONASS, vamos a echar en falta dos cosas. La primera, y que quizás más me ha sorprendido, es que no cuenta con chip NFC. Y la segunda, y que yo creo que ya es más particular, es que no tendremos radio FM. Yo creo que en los tiempos que corren, el chip NFC, aun usándose poco, a la hora de sincronizar con un smartwatch o con diferentes dispositivos, e incluso para la gente que lo utiliza para hacer pagos, esto puede suponer la diferencia entre comprar o no comprar el dispositivo. En cuanto a la radio, esto es un apartado que yo creo que es más personal y que hoy en día, teniendo en cuenta las tarifas de datos que tenemos pues entre 2 o 3 gigas y además teniendo wifi en prácticamente todos los sitios, no creo que sea algo tan imprescindible. Ahora toca meterle mano al software y primero quiero hablaros de lo que me ha gustado antes de ponerme serio con este apartado. Vamos a comenzar con la RUN y, como siempre en los terminales de gama alta, ha salido al mercado con la última versión del sistema operativo de Google. Vamos a tener Android 5.1.1 Lollipop
que vendrá de la mano de Oxygen, una ROM que, para quien no lo conozca, nos ofrecerá algo muy parecido a lo que tenía el OnePlus One con CyanogenMod, pero con menos horas de trabajo a sus espaldas. Estaríamos delante de Android Stock, sin capa de personalización, pero con algunas funciones extras que aquí sí tengo que decir que me han gustado mucho, porque me han parecido que son muy útiles y todo ello sin necesidad de abarrotar con ajustes innecesarios que solo hacen que ocupar RAM. Si repasamos estas funciones, la primera sería la de botones. Vamos a poder organizar los botones de nuestro dispositivo a nuestro gusto, ya sea cambiarlos de posición, quitar la iluminación e incluso colocar botones virtuales en pantalla, además de que nos va a ofrecer diferentes opciones a la hora de mantener una pulsación larga en cualquiera de los 3 botones del dispositivo. Luego también vamos a tener gestos en los que vamos a poder activar, por ejemplo, el doble toque para desbloquear, hacer una O para abrir la cámara y algunas funciones más que pueden ser muy útiles para agilizar la entrada a diferentes aplicaciones. Otra de las opciones interesantes que encontramos en los ajustes va a ser la de personalización. Aquí vamos a poder cambiar por un tema black y además nos va a dejar configurar el LED de notificaciones a nuestro gusto. Por último, si mantenemos pulsado en el escritorio y abrimos los ajustes, vamos a poder cambiar el pack de iconos y habilitar Self, que esto sería una página que quedaría a la izquierda del escritorio, donde vamos a poder poner una imagen que nosotros tengamos en el dispositivo, cualquiera que tengamos, y además vamos a poder ver una lista de aplicaciones y contactos recientes. Una vez que hemos visto las novedades que nos trae esta ROM con respecto a la versión nativa, vamos a hablar de qué tal funciona. Y aquí tengo que ser un poco crítico porque lo cierto es que no yendo del todo mal, se esperaba mucho más de optimización en un terminal de estas características. Para empezar, me he encontrado con varios errores que no concibo que puedan ocurrir a estas alturas. El primero y el que más me ha frustrado es que vamos a tener la app de YouTube preinstalada, pero es que no es una aplicación original y además me ha estado dando continuos fallos. Cada vez que entraba me aparecía un error y cada vez que intentaba ver algunos vídeos o las descripciones se me quedaba colgado sin ningún tipo de opción de salir de la aplicación hasta que ella sola daba a forzar cierre. Lo peor de esto es que no te deja desinstalarla de manera normal y según Google Play está instalada la última versión, por lo que o roteas el teléfono para desinstalarla y pruebas a instalar la APK original o tienes que esperar a que llegue alguna actualización que solucione estos problemas. Otra cosa que no me ha gustado es la galería de fotos de Google, tiene continuos lag y además si intentas ampliar una foto no hay manera, en cuanto sueltas vuelve a la posición original y este es un apartado que puede ser menos importante porque si instalas cualquier otra galería funciona bien, pero además por algún motivo en los sensores de movimiento no están bien calibrados y teniendo el dispositivo en horizontal, cuando por ejemplo juegas a un juego de coches, tiende a irse hacia la izquierda todo el rato. Aquí podéis ver con una aplicación que tiene un nivel como estando en una mesa que está recta me pide subir del lado izquierdo para llevar lo que sería la burbuja al centro. Por último, en cuanto al tema de la optimización, tengo que decir que he puesto frente a frente este OnePlus 2 con mi Nexus 5 y salvo en momentos puntuales, el Nexus 5 ha ejecutado más rápido las típicas aplicaciones como Instagram, Twitter o el navegador y en general todas las aplicaciones que he ido probando a la vez en ambos dispositivos y esto no quiere decir que el Nexus sea mejor, es evidente que no, además que tiene la mitad de hardware en todo, pero la optimización es muy importante y el OnePlus aquí está muy pero que muy verde. En cuanto a la cámara, hemos preparado un vídeo en el que la analizamos más a fondo y a día de hoy no sé ya si estará publicado o no, pero haciendo un resumen de lo importante, vamos a tener una aplicación que será bastante sencilla, a la que también le quedan muchas cosas por pulir, pero que en cuanto a las fotografías estamos delante de uno de los mejores exponentes de este año. Vamos a contar con un sensor de 13 megapíxeles para la cámara trasera, con un focal 2.0, acompañado de un flash LED, doble LED, como ya he comentado al principio, y con un enfoque láser. Con esto vamos a conseguir unas fotografías bastante decentes en prácticamente en todas las condiciones de luminosidad, tanto de día que conseguiremos imágenes increíbles como de noche que apenas se apreciará ruido y que quedarán unas capturas bastante nítidas. Para el vídeo vamos a tener grabación hasta en 4K con un estabilizador óptico que nos permitirá grabar también en cámara lenta y rápida, pero eso sí, nos olvidaremos del sonido. Si hablamos de la cámara frontal vamos a contar con 5 megapíxeles, que sin ser ningún alarde vamos a decir que ha cumplido, pero que al menos yo me esperaba un poquito más de esta cámara delantera. Así que hasta aquí llegaría el análisis y ahora vamos a hablar del precio. Vamos a encontrarnos con dos versiones, la de 32 y la de 64 GB.
La versión de 32, que además vendrá con 3 GB de RAM en lugar de 4, la vamos a poder conseguir por 339 euros, y la versión de 64, que vendrá con 4 GB de memoria RAM, por 399. Hoy por hoy, y después de una semana de uso intensivo con el terminal, puedo decir que en cuanto a especificaciones estamos delante evidentemente de uno de los dispositivos tope de gama de este año, pero en el rendimiento han fallado demasiadas cosas, por lo que a día de hoy yo no lo recomendaría, aunque tengo claro que con futuras actualizaciones irán corrigiendo los errores y más pronto que tarde se pondrá a la altura de los dispositivos de gama alta de este año. Así que bueno, hemos intentado ser lo más objetivos posibles y sobre todo súper sinceros, y esperamos que este vídeo te ayude a tomar la decisión acertada antes de comprarlo. Así que ya sabes, si te ha gustado no olvides apoyarnos con tu like, suscribirte al canal si quieres, y sin más nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!